Hola, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Feliz día. Bienvenidos a nuestra última clase del momento uno, donde vamos a conversar un poco sobre la Revolución Francesa. Estamos todavía en el marco de lo que nosotros hemos conocido como esos movimientos ilustrados, ¿cierto? Y yo les comentaba, o nosotros comentábamos en clase alguna vez, ¿no?, que la ilustración fue un movimiento importante porque iba contra el antiguo régimen y contra todo lo que significaba. En esos primeros momentos que yo le conversaba sobre la ilustración era un movimiento de ideas, ¿sí? Y se empezó como a materializar a partir de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, pero hay un acontecimiento de mayor importancia donde se materializa esas ideas ilustradas y empieza esa materialización a tener unas consecuencias a nivel mundial. Tanto inmediatamente, me refiero inmediatamente es una vez que se desarrolla el proceso y posterior al proceso. Pasaron muchos años y las consecuencias de ese proceso se seguían sintiendo. Ahora, ¿cuál es ese proceso que yo le estoy mencionando, muchachos? Esto que está aquí, que se conoce como la Revolución Francesa. Alguna vez seguramente han escuchado el término. Hoy vamos a ver las consecuencias de la Revolución Francesa. Y hay otro video que explica, bueno, un poco el proceso histórico y el desarrollo de la Revolución Francesa. Hoy nos vamos a enfocar fundamentalmente en eso que se conoce como la Revolución Francesa y vamos a ver sus consecuencias. Entonces tenemos aquí la Revolución Francesa y el primer ítem nos dice que fue un acontecimiento político mundial. Cuando nos estamos refiriendo a que fue un acontecimiento político mundial es que sus repercusiones se hicieron sentir en buena parte del planeta. A diferencia de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, que es la primera que empieza a materializar las ideas ilustradas, es decir, es la primera que dice, no solo que empieza a discutir ideas y tal, y esas ideas son lindas y son chéveres, no, sino que empieza a crear un sistema político, ¿verdad? Un sistema social en base a esas ideas. Así que hay una importancia en esas ideas ilustradas. Ahora, 10 años después, en 1789, con la toma de la Bastilla, ¿verdad? Con la toma de la Bastilla en Francia, va a empezar un acontecimiento que va a impactar al mundo. Incluso muchas de sus consecuencias el día de hoy se siguen sintiendo. Por eso es que nos referimos en la clase del día de hoy a que la Revolución Francesa es un acontecimiento político mundial. Hay varias visiones un poco en la Revolución Francesa, ¿sí? Este, o varias interpretaciones de los hechos que sucedieron en Francia. Una de las primeras interpretaciones nosotros lo vamos a conocer como la interpretación social, que nos dice que la Revolución Francesa fue una revolución política encabezada por una nueva clase social llamada la burguesía, contra un sistema feudal. Es decir, que no está diciendo esta primera visión que la Revolución Francesa fue un acontecimiento revolucionario porque iba contra el modelo feudal, iba contra el antiguo régimen y quería acabar con todo eso. Y la clase social que estaba liderando en ese momento eh, esos cambios se llamaba burguesía, ¿sí? Y era la clase más adelantada a su época, más avanzada. Y estoy diciendo que era la más adelantada y la más avanzada según esta visión histórica, porque, bueno, no era una digamos, esta clase social no es una clase social que tenía las mismas características que la nobleza, por ejemplo, ¿no? Sino esta clase social era una clase que se fundamentaba fundamentalmente en las relaciones económicas. Y por lo tanto podríamos decir que era más avanzada que la clase social que nosotros conocemos como nobleza. Esa es una primera interpretación. Hay otra interpretación que se llama una visión revisionista, es decir, una visión que dice, conchale, yo no estoy como muy de acuerdo con eso. Esa visión revisionista nos dice que es un intento, que la Revolución Francesa es un intento fallido de pasar de un estado despótico a un estado con parámetros liberales. Y dice que es un intento fallido porque nosotros veremos al final de cuentas que la Revolución Francesa, bueno, tiene un momento histórico y después cuando sacan definitivamente al rey, cuando les cortan la cabeza a la mayoría de la nobleza, eh, cuando instauran una república, pero eso, digamos, ya en las primeras décadas del siglo XIX, las primeras décadas ya de 1800, la Revolución Francesa se acaba y se instaura nuevamente la monarquía.
Pero aunque eso suceda, las consecuencias de este evento histórico se van a seguir sintiendo, ¿sí? Entonces, este señor dice que es un intento fallido, primero falló, porque ellos querían, dice que la Revolución Francesa se hizo precisamente para destrozar, para destruir un estado despótico e instaurar un estado liberal. Estas son las dos visiones como predominantes dentro de la visión o de la interpretación de lo que significa la Revolución Francesa. Estas dos visiones, por lo general, bueno, pueden estar en pugna, hay algunas contradicciones, pero se centran fundamentalmente en la visión de transformación del Estado, ¿sí? En cómo el Estado es el que se transforma. Es importante tener en cuenta esto, muchachos, porque cuando Bolívar estaba vivo, estas ideas de que había un país que generó una revolución y generó un cambio total que se hizo sentir en todo el mundo, va a estar presente en la vida de Bolívar, ¿ok? Es importante que lo tengamos claro. Ahora, nosotros vamos a destacar de estas, como vamos a destacar un poco, aparte de las características que nosotros ya dimos, en torno a las visiones de la Revolución Francesa, vamos a destacar un poco algunas visiones que nos da un pensador que se llama Immanuel Wallenstein. Este señor nos dice que el sistema, mundo capitalista existió durante todo el siglo XVI, abarcando los límites de estas naciones. Por lo tanto, él no dice que no cree digamos, no le da tanto peso a esta visión que está acá. Y luego nos está diciendo que la Revolución Francesa generó una mirada temeraria con respecto a las masas. ¿Cómo que una visión temeraria con respecto a las masas? Muy bien, muchachos, porque la nobleza en ese momento, no solo la nobleza francesa, se vio obviamente arrasada por la masa. ¿Y cómo se vio arrasada por la masa? Bueno, con esta serie de gente, campesinos, salieron a protestar por diversas causas y tomaron la Bastilla y se generó todo este proceso revolucionario. El principal perjudicado, bueno, fue la nobleza. Pero además que también que la Revolución Francesa en sus primeros momentos también hizo, tomó la violencia como un elemento como reivindicativo y mató un poco de gente y le quitó la cabeza con la guillotina donde se inventó. Entonces, para cierta capa de la sociedad, ya la mayoría de la gente, estos cúmulos que se llama masa, no era como muy bien visto. ¿Por qué? Porque la masa generaba cambios. Y si la masa genera cambios, esto podía posibilitar que se generaran cambios, no solo en Francia, sino también en las otras monarquías, ¿sí? En las otras monarquías que vivían en Europa. La Revolución Francesa, como otros de estos acontecimientos fundamentales, es que fue que generó en la periferia disturbios antisistémicos. Cuando nos estamos refiriendo a la periferia, nos estamos refiriendo a aquellos países o aquellos territorios que todavía no eran principal, ¿sí? No tenían un elemento destacado en las relaciones internacionales. Nosotros podríamos meter en ese combo a las colonias españolas, por ejemplo, donde se generaron disturbios importantes. ¿Y por qué se generaron disturbios importantes, muchachos? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Haití, que era una colonia francesa. Cuando los negros haitianos se dieron cuenta que en Francia estalló una revolución que estaba pidiendo igualdad, fraternidad, libertad y propiedad privada, los negros dijeron, eso también es con nosotros, y también se armó una revolución allá. Ahora después los franceses le dijeron, no, 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 con los negros no, y les mandaron una gente para detener esa revolución que habían hecho los negros allá. Porque para los franceses lo que lo hicieron una revolución de igualdad, de libertad, igualdad y fraternidad, pero para los blancos franceses. Eso es un elemento también. Pero también hay otro elemento a destacar, muchachos, es que la Revolución Francesa también generó unos eventos, por ejemplo, la conspiración de Gualí España está influenciada por la Revolución Francesa. Eh, Hay elementos importantes durante todos estos periodos, durante todos estos periodos. Ajá, muchachos, seguimos. Este, entonces, bueno, la Revolución Francesa generó en todo el mundo ya de inmediato unos acontecimientos. ¿Y por qué generó esos acontecimientos tan importantes? Fue tan importante porque Francia era una de las potencias más relevantes del mundo de la época, muchachos. Acá yo escribo que solo aceptando la normalidad del cambio, la élite mundial podría tener la oportunidad de
contenerlo y retrasarlo. Es decir, hasta la Revolución Francesa la gente no estaba pidiendo cambio. ¿Sí? La gente no está pidiendo cambio de gobierno, no está pidiendo cambio de rey, no está pidiendo cambio, ¿sí? Tienes que cambiar, tienen que hacer las cosas mejores, etcétera. No, la gente no estaba pidiendo cambio porque el cambio no estaba en el vocabulario político, ¿ok? No estaba el cambio en el vocabulario político, ¿por qué? Porque hasta la Revolución Francesa la idea política predominante era que todo tenía que mantenerse tal como había sido. Es decir, no había que cambiar nada. Más bien teníamos que conservar siempre el mismo sistema. Era como el sistema colonial donde las cosas no cambiaban nunca. Y no cambiaban nunca porque teníamos que mantener siempre el mismo orden. Es decir, las cosas tienen que ser como siempre han sido. Las cosas tienen que ser como siempre han sido, es como el lema del antiguo régimen, ¿verdad? Y ahí las cosas no cambiaban, pero con la Revolución Francesa empezó a existir en el vocabulario político el cambio. Y la gente empezó a exigir cambios. Es por eso que incluso en nuestra Revolución de Independencia la gente pedía cambios, ¿sí? Se empezaron a pedir, digamos, cambios. Y no cambios chiquitos, sino cambios estructurales. Ahora, otras de las consecuencias de la Revolución Francesa, que fue uno de los elementos más fundamentales, fue que surgieron tres instituciones que el día de hoy siguen existiendo. La primera institución que surgieron fueron las ideologías, ¿verdad? Es decir, con la Revolución Francesa, que pedía cambios, ¿verdad? Este cambio empujó unos sistemas ideológicos, ¿sí? En torno al cambio. Vamos a explicar esto un poco mejor. Surgieron las ideologías, surgió el marxismo, el conservadurismo y el liberalismo. ¿Qué pedía el marxismo? Un cambio total. ¿Qué pedía el conservadurismo? Nada tiene que cambiar, todo tiene que seguir tal y como ha sido. ¿Y qué pedía el liberalismo? Está bien el cambio, pero no te vuelvas loco, vamos a hacerlo pausadamente. Surgieron las ciencias sociales para estudiar y contener el cambio social. Dice, ¿por qué surgieron las ciencias sociales para estudiar el cambio social? Las ciencias sociales, por ejemplo, como la economía, como la historia, como la sociología, como la antropología, como los estudios orientales en un momento cuando existieron, surgieron un poco para estudiar la sociedad y ver cómo la sociedad cambiaba y en qué momento iba a cambiar. Por eso surgieron las ciencias sociales. Y surgieron también unas cosas que se llaman movimientos sociales. Surgieron sindicatos, surgieron gente que había salido a protestar, que no le gustaban los gobiernos. Es decir, entonces la Revolución Francesa, hoy todavía nosotros podemos ver acá que estas tres instituciones siguen plenamente vigentes en la mente de la gente. Incluso la idea de cambio en el sistema político sigue estando vigente gracias a este acontecimiento, que si bien como acontecimiento histórico puntual para Francia significó, bueno, un periodo particular donde luego después de la Revolución Francesa se instaura la monarquía, nuevamente nosotros podemos ver que las consecuencias de este evento se hicieron sentir en todo el mundo, incluso hasta la actualidad.